Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hace calor, no sé si os disteis cuenta. Tenemos media horita para hablar de La llamada. Me acompaña Leila Guerriero, su autora. La llamada es uno de los libros que está nominado a los premios de la Semana Negra en la categoría de no ficción. Y eso ya está bastante bien porque podemos decir que Leila Guerriero está nominada al Rodolfo Bols, que es un buen titular. Antes de hablar de La llamada os tengo que hablar un poco de Leila, pero para mí esto es problemático, lo estaba pensando antes, porque para muchos periodistas, yo creo que especialmente la generación a la que yo pertenezco, Leila es casi una especie de gurú. Entonces pensaba antes que es un poco como explicaros de cero quién es Leila, es como explicarle a un extraterrestre quién es, no sé, Papá Noel, de repente. Creo que os basta con saber que Leila es escritora, que es periodista y que es argentina, que son 3 maneras de molar bastante. Si no habéis leído nada de Leila, y en ese caso a lo mejor no podríamos ser amigos, pero si no habéis leído nada de Leila, empezad por La llamada. No me conocéis de nada, pero hacedme caso, empezad por La llamada. Si lo leéis y os gusta, podéis quedaros pendientes de Leila en la cadena SER o en El País, aquí en España. Todas las semanas podréis escuchar algo de ella o leer algo de ella. Si leéis eso y os gusta, 3 recomendaciones. Teoría de la gravedad, que es un compendio de columnas, es un libro además cortito, está bien para el verano. Si leéis eso y os gusta, os podéis meter en faena y leer Opus Gelber o leer Los suicidas del fin del mundo. Y si leéis eso y os gusta, os comparto la que es una de mis lecturas de cabeceras desde hace ya muchos años, que es Plano Americano, que es un compendio de perfiles y que yo creo que desde que se publicó no llegó a salir nunca de mi mesita de noche. La llamada, os lo va a explicar mejor Leila, de qué va el libro, además tiene mejor voz y mejor acento que yo, pero por breve contexto. La Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, en Buenos Aires, fue un centro clandestino durante la dictadura militar, un centro de detención y de torturas. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas y que sobrevivieron menos de 200. Una de esas supervivientes se llama Silvia Lavairo, que es la protagonista de La llamada. Silvia Lavairo fue detenida cuando tenía 20 años, estaba embarazada de 5 meses, dio a luz dentro de la ESMA y fue violada sistemáticamente. Leila, supongo que en muchas entrevistas y en muchas presentaciones siempre empezamos por lo mismo, pero para poder resumir un poco sobre todo el inicio del libro, no sé si nos puedes contar cómo llegaste a la historia de Silvia, recordar a tu amigo fotógrafo Dani Yaco, te mandó un artículo de ella, y sobre todo en qué momento decidiste que para contar bien la historia de Silvia Lavairo se necesitaba un perfil de largo aliento y un formato un poco más pausado y encuentros más prolongados a lo largo del tiempo. Bueno, gracias Sandra por la presentación, gracias a todas las personas que están acá en esta carpa enorme y este día precioso, escuchando a autores y autoras hablar de libros, eso siempre es una buena noticia. Yo llegué a Silvia Lavairo a través de, como mencionaste, un gran amigo y un gran editor de fotografía y fotógrafo que se llama Dani Yaco. Silvia Lavairo es una de las víctimas y sobrevivientes de las detenciones, secuestros, desapariciones y torturas de la dictadura militar argentina que empezó en el 76. Es una víctima muy singular en principio porque fue una de las, no solo, pero fue una de las 3 mujeres que hizo un juicio por abuso sexual por violaciones a su represor. El hombre que la violaba sistemáticamente fue asignado por el Tigre Acosta, que era el director, digamos, de la parte clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada, que, por cierto, tenía una parte no clandestina a la que, bueno, iban varones a estudiar cómo hacer para entrar en ese honorable cuerpo del ejército, de las fuerzas. El Tigre Acosta dispuso que había algunos de los detenidos que, bueno, que eran aptos de alguna manera para rehabilitarse. Silvia Lavairo era militante de una organización armada que se llamaba Montoneros al momento de ser secuestrada.
estaba embarazada de 5 meses, parió a su hija dentro de la ESMA y fue una de estas candidatas, digamos, era una mujer de gran belleza y era descendiente de toda una saga de familia militar. De todas maneras, no se puede saber por qué los militares tomaron la decisión de no asesinarla, de no arrojarla viva desde un avión como hicieron con miles de personas. Muchas cosas pueden haber influido, pero parte de la perversión militar tenía que ver con esa absoluta arbitrariedad para tomar decisiones y para decidir quién vivía y quién no, sin un, a veces, sentido aparentemente lógico. Cuando yo la conocía a Silvia, la conocía a través del juicio que ella había denunciado a su violador, que había sido además el hombre que la había torturado. Cuando llegó a la ESMA, ella la torturaron embarazada de 5 meses. Y cuando me empezó a contar su historia, me pareció una mujer con una capacidad muy particular, con un sentido de... sin encono, pero con un sentido fuerte de la autocrítica. Por otra parte, era una mujer en algunos puntos contradictoria. Eso, cuando un periodista se encuentra con contradicciones y ambigüedades, yo digo, bueno, qué bueno, ahora empezaron los problemas. Eso es lo que a mí me gusta, digamos, porque los relatos chatos, monótonos, en los cuales todo el mundo es bueno, todo el mundo es malo, me interesan muy poco y no creo que existan relatos así. Existen miradas que transforman esos relatos en esas historias que a mí me resultan horribles y aburridas. Y al poco de avanzar en la conversación con Silvia, empecé a encontrar además otras historias, digamos, que me resultaban sumamente interesantes, como una historia de amor muy fuerte que ella sostiene en este momento con un hombre que fue alguien sumamente importante en su primera juventud, un hombre que la quiso muchísimo, que quedó muy dañado porque ella lo abandonó y que estaba en contra de la militancia de Silvia en la organización Montoneros. Se volvieron a encontrar después de 40 años y como una especie de Romeo y Julieta, pero con un fondo muy oscuro, que era el fondo de la dictadura, que el desencuentro en realidad se había producido porque la madre de él había destruido cartas y telegramas que ella le enviaba desde su exilio en España y que le envió apenas salió de la Escuela de Mecánica de la Armada pidiéndole ayuda y socorro. La madre consideraba que ella era una muy mala influencia para su hijo, entonces realmente pareció una especie de tragedia, sí, una tragedia muy básica, digamos. Y cuando Silvia empezó a contar todas estas cosas, además de muchísimas otras, de su experiencia como secuestrada, como prisionera, como desaparecida, como mujer que vivió exiliada durante muchos años acá en España, como mujer que rehizo una vida en España, como una persona con una fortaleza impresionante, un temple impresionante, un despiste impresionante también. Me pareció que aquello que yo había planteado en un principio con ella como un artículo largo era irreductible a un artículo y empecé a pensar en hacer un libro y se lo dije, y cuando se lo dije ella se sonrió y me dijo, ya me di cuenta que vas a hacer un libro con esto. Mencionabas el exilio de Silvia en España y ese temple que ella tiene. La lectura de La llamada, bueno, puede despertar varias conversaciones, pero una de ellas, que quizás pueda ser interesante y que te puede dar pie a contarnos un poco más de Silvia, es la definición de víctima dentro de la novela, porque Silvia, por un lado, no cumple con los parámetros sociales que tenemos en nuestra cabeza de lo que debe ser una víctima, de lo que debe ser una víctima buena, porque parece que las víctimas buenas no pueden recuperarse, no pueden enamorarse, no pueden tener proyectos de vida, no pueden ser críticos con compañeros de militancia, como es el caso de Silvia, y porque cuando Silvia sale de la ESMA y se exilia aquí en España, sus propios compañeros de militancia no la consideran una víctima como tal por haber sobrevivido, y de hecho sospechan de ella porque piensan por qué tú sobreviviste y otras personas no. Sí, bueno, lo que pasó aquí fue que Silvia pensó que había dejado atrás todo el horror de la ESMA, donde había, bueno,
digamos, además de las violaciones, hay que pensar que eran sistemáticas. Por otra parte, hay que pensar que ella estuvo sometida durante 1 año y medio, siendo una persona de 20 a 21 años, no solo a un parto en una mesa, en un piso superior de este lugar donde se torturaba y se asesinaba gente, sino que también estuvo durante 1 año y medio pensando: hoy es el día en el que me van a matar, hoy es el día en el que me van a matar, hoy es el día en el que me van a matar. Todo ese horror terminó en junio de 1978, y cuando llegó a España dijo: bueno, ya está. Se vino a encontrar con su marido de entonces, y en realidad lo que pasó cuando llegó acá es que empezó otra peripecia muy terrible, que fue que el exilio argentino, que también estaba formado por gente que lo había pasado muy mal, digamos. No hay que perder de vista esto, ¿no? Porque la gente que estaba exiliada acá no estaba feliz y cultivando su jardín. Se habían ido de la Argentina perseguidos, o se habían ido de la Argentina porque figuraban en la libreta de direcciones de alguien, o porque, bueno, habían sido militantes en organizaciones armadas, por lo que fuere. Digo, es toda gente que la estaba pasando mal. Silvia no fue bien recibida, ni por el exilio en general, ni por sus ex compañeros de militancia, porque de alguna forma un poco enrevesada, digamos, se volvió contra ella esa aseveración que estaba muy presente en la clase media argentina de aquel entonces, que era que cuando desaparecían a alguna persona se decía: algo habrá hecho, ¿no? Esta especie como de sospecha. Y bueno, de alguna forma el algo habrá hecho cayó sobre Silvia con otro sentido, con otro significado, y es: algo habrás hecho, a alguien habrás delatado, te habrás hecho cómplice de los militares. Por supuesto, esto también, aunque yo creo que hay gente que no cambió ni cambiará nunca su visión de lo que piensa de ella o de otras personas como ella, me parece que también hay que entender que la época no permitía ninguna perspectiva, ¿no? Era una época carnicera, una época sanguinaria. Entonces, así como yo intenté no juzgar a Silvia, también intento comprender a la gente que hizo esto. Silvia no es una víctima, por otro lado, al uso, diríamos. No es una víctima, ella se indigna mucho con la idea de que, por eso no habló también. Ella, cuando habló conmigo, llevaba casi 40 años sin hablar con los periodistas, con la prensa. Cuando estuvo acá en España, dio algunas entrevistas y se sintió tremendamente maltratada por los periodistas porque, bueno, básicamente le hacían preguntas del tipo: bueno, pero vos entonces tenías una relación con fulano de tal, vos entonces estabas enamorada de fulano de tal, cosas que ahora a nadie se le ocurriría preguntarle a una mujer en esa situación. ¿Qué decisión se puede tomar cuando una está secuestrada, cuando los militares tienen bajo vigilancia a tu hija, a tu marido, a tu madre, a tu padre, a tu suegro, a tu suegra, a tu cuñado? O sea, no hay ninguna decisión, no hay ningún libre albedrío posible. Y Silvia se rebela mucho contra la idea de la víctima que vive como víctima el resto de su vida. La víctima definida, la víctima a quien esa palabra víctima le define todo su comportamiento, su manera de estar en el mundo. Entre las cosas que hicimos con Silvia Lavairo fue ir por lo menos 3 o 4 veces a la Escuela de Mecánica de la Armada, al sitio donde ella estuvo secuestrada. Y en un momento era una visita oficial en la que habíamos varias periodistas invitadas y varias ex detenidas y desaparecidas en ese lugar, y un fotógrafo se apostó muy cerca de Silvia y le sacaba fotos de manera serial mientras otras detenidas hablaban muy conmocionadas. Y cuando salimos, Silvia me dijo: me revienta que me saquen fotos para ver si se me sale la lagrimita. Bueno, eso es Silvia Lavairo, tiene un temple muy impresionante. Cuando salió de la ESMA se impuso que, ya que había tenido la suerte de salir viva de ahí, iba a tener una buena vida, y creo que la tuvo y la tiene, sin querer decir con esto que lo que le pasó no dejó secuelas, pero es una mujer de más de 60 años y aquella historia ocupó 3 o 4 años de su vida, y ella se niega a que eso sea lo que la define, de una manera muy fuerte, ¿no? Recordabas antes cuando en aquella época que periodistas españoles le hacían preguntas desagradables respecto a si tenía relaciones con las personas que la estaban violando en aquella época. Quizás desde entonces hasta ahora hubo un cambio en la idea que tenemos del consentimiento.
el consentimiento evidente en la parte de las violaciones, pero también respecto al episodio de la Plaza de las Madres de Mayo, que no sé si les puedes explicar. ¿A qué? No te entendí. Al consentimiento, la idea que teníamos del consentimiento antes, cuando esas personas ponían en duda si Silvia había consentido esas relaciones o no, hasta hoy. Quizás por eso el juicio de violación que hizo justicia a Silvia llegó tarde y quizás también por eso entonces la presencia de Silvia en ese acto de Plaza de Madres de Mayo se interpretó como una posible colaboración que no era tal. No, yo creo que el juicio no llegó tarde, el juicio se hizo cuando se pudo hacer. Yo creo que si este juicio, por un lado, por una cuestión legal, digamos, no se pudo haber hecho antes, y eso sí llegó tarde. Y es una ley, nada, es algo muy técnico, pero básicamente en todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se hicieron en la Argentina, los delitos de tormento envolvían todo, digamos, la tortura, los golpes, el hacer que alguien pase hambre, pase sed, etcétera, etcétera, y la violación formaba parte de todo eso. O sea, la violación no estaba separada como delito específico. Hace unos años esta ley cambió y la violación es un delito aparte, específico. Entonces, en ese momento se presentó la posibilidad de que quienes quisieran hacerlo pudieran presentar una denuncia, y Silvia y 2 mujeres más lo hicieron. Ya ven ustedes lo difícil que debe ser hacer una denuncia por violación en esta situación, porque hasta ahora nadie más ha presentado, que yo sepa, una denuncia por violación, y violaciones hubo y muchísimas, y no solo a mujeres. Silvia, digamos, lo hizo porque de esa manera sentía como que cerraba. Ella declaró y dio muchísimos testimonios ante la justicia. Desde que se vino a España, declaró en todos los juicios, y sintió que con esto cerraba como una etapa. Yo siento de todas maneras que si este juicio no podría haber sido hecho en el año 2000, supongamos, o en el año 2001, o 2002, o 2003. Yo creo un poco lo que vos decías, porque esto tiene que ver profundamente con esa palabra que es consentimiento, claro, que es una palabra cuyo concepto, por suerte, ha ido cambiando, aunque yo creo que falta muchísimo, porque sigue estando esta idea de que ante una violación lo primero que se hace es sospechar de la víctima, sobre todo si es mujer, ¿no? Todavía está esta idea de provocó, qué hizo para que en los videos no se ve que proteste demasiado, no gritó, cómo puede ser que haya subido a la habitación del hotel si sabía que podía pasar tal cosa. O sea, la primera sospechada es la víctima. Esto en una violación que aconteció en un sitio clandestino hace 40 años, que obviamente, aunque ridículamente el abogado de González, el Gato González, que era el violador que le asignaron a Silvia para este proceso de rehabilitación, pidió una pericia física de Silvia Lavairu 40 años después para ver si habían quedado secuelas de la violación, lo cual es un disparate. Las preguntas que hicieron los fiscales y los jueces fueron preguntas muy agresivas, digamos, para poder afrontarlas. Así todo, fueron preguntas que tenían una lógica un poco más parecida, bueno, eran más humanas, digamos, de lo que hubieran podido ser esas preguntas hace 15 años atrás. De todas maneras, a pesar de que la palabra consentimiento, bueno, ha cambiado y hemos pensado un par de cosas acerca de eso, no fue fácil para Silvia enfrentar eso, no debe haber sido fácil para las otras 2 mujeres, y hay un punto en el cual la única respuesta es que en una situación así no hay ninguna posibilidad de consentir nada, aún, digamos, si no hay ningún tipo de defensa por parte de la mujer, porque lo que hay en esa especie de mutismo, de falta de resistencia, es la pelea por la vida propia y por la vida de los amados, digamos. El Tigre Acosta le había dicho, no tenés que resistirte, porque si te resistís quiere decir que nos odias, entonces vas a terminar con un tiro en la cabeza, ¿no?
En la llamada se puede leer la historia de Silvia, pero entrevistaste también a muchas personas de su entorno que ofrecen en algunos casos visiones un poco distintas, no sustanciales, no son versiones contradictorias, pero se reflejan todas de manera pareja. Y Silvia además es muy respetuosa con que gente de su entorno, con que tú llegues y le digas, oye, esta persona de tu entorno me ha dicho que esto ocurrió de esta manera y no de esta otra, y ya te dice, bueno, es su visión. No sé cómo fue esa labor de intento de contraste de alguna manera. Sí, más que un intento de contraste, yo creo que eso está en la raíz de la labor periodística. Yo no escribí una agiografía de Silvia Lavairo, no escribí la biografía. Una agiografía es la biografía de un santo. Creo que cuando uno hace un perfil, lo peor que puede hacer es contar solo con el testimonio del protagonista o la protagonista del perfil. Eso no es un perfil, eso es propaganda. Con lo que sea, con un artículo o con un libro. Nunca una persona que hace no ficción, periodista, que va a escribir un perfil, tiene que contar solo con la versión del protagonista o de la protagonista. Primero que nada, el peor pecado que puede cometer un periodista es ser cándido. La candidez, ¿qué quiere decir? Estar ante un discurso de alguien que puede tener una historia fascinante, interesantísima, y quedarse absolutamente fascinado con esa persona y con esa historia interesantísima, que puede ser truculenta, como es el caso de esta historia, y quedarse tan enganchado que decide que tiene una gran historia y entonces escribe esa historia sin ningún otro testimonio. Entonces, yo hablé, no sé, con 40 personas, además de con Silvia, a quien entrevisté a lo largo de 1 año y 7 meses de manera serial, o sea, la veía más a Silvia que a mi pareja. Pero eso no es una performance ni una vanagloria, es simplemente lo que hay que hacer si uno pretende hacer un trabajo, bueno, bien hecho, serio, digamos. No sé si salió bien, pero intenté hacerlo seriamente. El punto es que cuando uno empieza a entrevistar entrevistar a tanta gente, empieza a pasar lo que yo mencionaba al comienzo. Empiezan las contradicciones, empiezan las ambigüedades, por lo que sea, porque hay gente que no termina de quererla bien, porque hay gente que le guarda rencor, porque hay gente que se olvidó de cómo fueron las cosas, porque hay gente que tiene ya más de 80 años o de 90 años y no se acuerda o ha ido desgastando, porque hay gente que contó una versión de la historia en su momento que era una historia un poquito más adornada porque le convenía, y con el tiempo esa historia se cristalizó, se transformó, pasó de ser un relato a ser verdad para esa persona. Cuando yo encontraba estas visiones distintas y a veces hasta versiones distintas, lo cual es más complejo, digamos, primero que nada sentía que eran muy buenas noticias. O sea, sentía que realmente me estaba metiendo en problemas grandes, y eso es lo que tiene que pasar cuando uno está encarando un trabajo de reporteo fuerte. Lo otro que sentía era que claramente tenía que contrastar estas versiones con Silvia Lavairo. O sea, había versiones realmente muy distintas. Ella, por ejemplo, me contó repetidas veces la forma en la cual, después de parir a su hija, estuvo con su hija, no recuerda si 7 días o 10 días, en la ESMA, presas, las dos desaparecidas, hasta que le dijeron que iban a entregar a la hija a los abuelos. Y ella me contó con mucho detalle cómo fue con esa pequeñita de 7 días o 10 días, y se la entregó, por supuesto, totalmente custodiada por los militares, a su propia mamá, que se llamaba Betty. Hablo con otra persona que estuvo detenida con ella en la ESMA, que fue una persona muy importante, una dirigente montonera, la líder montonera con cargo más alto dentro de la organización en toda Latinoamérica, Cookie Carazo, una mujer muy fuerte, muy impresionante. Y Cookie me dijo que a la nena la había entregado ella porque estaba clarísimo que Silvia no iba a soportar el desgarrón emocional de separarse de su hija. Entonces digo, ¿qué hago con estas dos cosas? Nada, cuando la vi a Silvia le dije, bueno, sentémonos, necesito cotejar algo con vos. Cookie me dijo esto, vos me repetiste. Y Silvia me dijo, bueno, es su versión. Me dice, me encantaría que mi madre viviera para que pudiera contarte lo que pasó realmente. Claro, es una situación con muy pocos testigos. Cookie Carazo y la mamá de Silvia, no hay nadie más. Habría que hablar con los militares que acompañaron. Los militares no hablan absolutamente con nadie. Entonces, para mí, en el libro están las dos versiones. La de Cookie, la de Silvia. Cookie lo recuerda mal,
Silvia lo cuenta mal adrede porque quiere que esa versión sea la que... En el libro hay muchísimos ejemplos que demuestran que Silvia es una mujer que no pierde el temple absolutamente ante nada. Con lo cual, esto que dice Cookie es posible que tenga un poco de fantasía, digamos. Cookie es una mujer de más de 80 años, es muy lúcida y todo. Puede haberse olvidado, puede haber contado la historia. Sí, digamos, las dos cosas son posibles. Yo no estoy allí para dirimir como juez. Por supuesto que no me da lo mismo que piense en una cosa que piense en la otra, pero el libro de alguna manera maneja las cargas para deslizar, sin decidir cuál es la versión que puede ser más verosímil. Lo que nunca puede pasar es que yo me vaya con un testimonio que contradice la versión de mi protagonista y no cotejarlo con la protagonista. Y ella, la verdad es que en ese sentido, aunque siempre es una situación incómoda, incomodísima cotejar con alguien una versión que no es la que nos ha dado, ella siempre fue sumamente cortés, diría yo, y nunca se alarmó, nunca se indignó, nunca me dijo, ¿pero por qué hablaste con este? No, fue muy, muy amable en ese sentido. Llegó a cero aquel cronómetro que me está poniendo de los nervios. Creo que por último me decías que un perfil bien hecho no puede ser propagandístico. Sí. Entiendo que también, muchos periodistas estamos acostumbrados a trabajar escribiendo artículos muy breves y eso nos permite tener encuentros muy breves también con las personas. Eso nos garantiza poder mantener cierta distancia. Sabemos cuando estamos hablando con una fuente o cuando estamos estableciendo una amistad. En el caso de La llamada o en muchos otros de tus trabajos, cuando tienes que mantener un contacto prolongado en el tiempo con una misma persona, ¿cómo se garantiza esa distancia? Creo que Silvia aquí al menos lo puso bastante fácil. Creo que ella siempre fue bastante consciente de que estaba hablando con una periodista, seguramente porque estaba la grabadora aquí encima de la mesa, pero ¿cómo se salvaguarda esa distancia para poder hacer bien tu trabajo, por otra parte, para poder llegar y contrastar esas versiones distintas y que no te dé apuro? No, yo creo que la grabadora siempre estuvo arriba de la mesa o en mi mano mientras caminábamos por la ESMA y yo siempre le avisaba cuando la prendía. Digamos, tanto con Silvia como con el resto de las personas, el pacto tácito que uno hace con una persona a la que va a entrevistar es todo lo que vea, todo lo que hablemos, salvo que me pidas un off the record muy claro, va a ir a parar a mi relato. Si yo decido que va, digamos, obviamente uno no puede poner todo porque si todo es importante, nada es importante. A mí la distancia me sale de manera natural. Con Silvia Lavairo, cuando el libro salió en enero de 2024 en España, la pregunta de muchos colegas se repetía, digamos, y tenía que ver con ¿son amigas? ¿Son amigas? ¿Son amigas? A mí me sorprendió mucho la pregunta, sobre todo porque provenía de colegas. O sea, puedo entender que un lector, una lectora que no sepa cómo nos manejamos los periodistas, haga esa pregunta. Pero los colegas me llamaban la atención, porque los periodistas no nos hacemos amigos de todos los que entrevistamos, ¿no? No sé, como si un psicoanalista de pronto se hace amigo de todos sus pacientes. No existe eso. Hay un montón de capas de distancia, maneras de poner distancia sin ser frío, maneras de poner distancia sin ser insensible, maneras de marcarle al otro que uno está completamente interesado en su historia, pero que no somos sus amigos confesionales. No voy a contar acá todas las cosas que uno hace y las estrategias que uno tiene para que eso suceda. A mí me sale de una manera muy natural. Y cuando le empecé a contar a Silvia Lavairo de esto que me repetían y me preguntaban, me dice, bueno, hagamos una cosa, me dice, empecemos a llamarnos querida no amiga, porque ya era como tanta la insistencia. Hasta el día de hoy, digamos, yo acabo de mandarme mensajes con ella esta mañana por distintas cuestiones y qué sé yo, seguimos teniendo un vínculo que es súper afectuoso. Y que puede seguir evolucionando, quizás hacia una cosa más, hay mucho cariño, yo creo que de mi parte también mucho agradecimiento, hay mucho agradecimiento por su confianza y creo que de parte de ella se sintió muy respetada con el libro y bueno, no sé, un respeto por mi trabajo y le preocupa mi vida y que yo esté bien y todo esto, pero el planteo no era contame tu vida que vamos a ser amigas. Uno hace otro tipo de preguntas. Entonces a mí no me costó, y hay que decir que Silvia en ese sentido creo que es bastante parecida a mí. Es una persona que sabe mantener la distancia. Yo sé lo que para Silvia es una amistad, tiene amigos de hace 40, 50 años, y yo sé que no estuve en ese plano mientras hacíamos el libro. Y si bien hay un vínculo que va a ser muy fuerte, yo creo que por el resto de la vida, el plano de la amistad confesional
es otra cosa. Pues Leila, muchísimas gracias por venir a la Semana Negra. Lees la llamada, por favor. No, gracias a vos, Sandra, a la gente de la Semana Negra y a ustedes. Muchas gracias. Se llama La Campanita. Sí, que Leila va a estar allí en La Campanita firmando libros. Listo, gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.